Vamos a terminar el día de hoy con la serie Viendo a través de los ojos de Dios. Si recuerdan la premisa detrás de toda esta serie, llegamos a la conclusión de que si vemos las cosas a través de nuestros ojos terrenales, muchas veces la manera en que vemos las cosas nos causan serios problemas. Ya vimos varios conceptos, vimos cómo espera Dios que nos veamos a nosotros mismos, cómo espera que veamos a los demás. Emilio nos habló acerca de cómo ve Dios las relaciones sexuales y el día de hoy vamos a hablar de uno de los conceptos más delicados que cuando los vemos con ojos físicos, la Biblia nos dice que se convierten en una trampa, en un engaño. Estamos hablando de las riquezas, del dinero, ¿ok? Ya sé lo que algunos en este momento pensaron, nos tocó el sermón del dinero. Sí, les tocó el sermón del dinero. Miren, en Mateo capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo dice una parábola, se conoce como la parábola del sembrador, en donde Él nos explica que la semilla que el sembrador está tirando al campo es la palabra de Dios y el estado en el que se encuentra la tierra en donde cae la semilla representa diferentes estados del corazón de la gente y nos habla de algunos estados del corazón en donde no le permite el corazón hacer su trabajo a la palabra, ¿okay? Entonces nos habla de corazones endurecidos, de corazones con poco entendimiento, pero en el versículo 22, Mateo 13, 22, Jesucristo dice estas palabras explicando la parábola, dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Hemos hablado en varias ocasiones acerca de las preocupaciones de la vida, cómo muchas veces cuando enfrentamos ciertas adversidades tenemos la tendencia a poner nuestra mente tanto en las circunstancias que se nos olvida poner nuestra mente en Dios y entonces ahoga la palabra en nuestro corazón. Pero el día de hoy quiero enfocarme en la parte en donde habla de el engaño de las riquezas. El hecho de que Jesucristo diga esas palabras significa que hay formas correctas de ver a las riquezas y formas que convierten a las riquezas en un engaño. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar este concepto. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, te damos gracias porque estamos aquí en tu familia, listos a recibir tu palabra. Y sé, Señor, que este concepto es uno de los conceptos muchas veces mal entendido, muchas veces mal interpretado, pero que le causa a la gente muchos problemas en su corazón para aceptarlo, para entenderlo como realmente es y entonces se convierte en un obstáculo. Te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu derribes toda posible barrera que nuestro corazón esté tratando de levantar en este momento para que te demos la oportunidad de entrar a nuestro corazón con tu palabra y que haga su trabajo, que nos transforme, Señor, para que veamos estas cosas como tú las diseñaste. Nos ponemos en tus manos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Miren, yo creo que la gran mayoría, no sé si todos, pero la gran mayoría, hemos tenido épocas en nuestra vida en donde hemos tenido dinero y épocas en donde no hemos tenido dinero. Y podemos estar juntos en la conclusión de que estábamos mejor con dinero, ¿no? ¿No? Si son honestos. La realidad es que el dinero puede ser algo muy bueno, muy útil, pero también puede ser algo terrible en la vida de la gente. De hecho, hay muchos casos en donde la gente de repente se ha hecho de mucho dinero y ha significado trágico para ellos, ha resultado en cosas terribles, ¿okay? El problema sucede cuando vemos el dinero de forma equivocada. Caemos en este engaño que acabamos de leer, ahoga la palabra de Dios en nuestro corazón. Entonces, hay formas de ver el dinero de forma equivocada. Vamos a empezar con esa parte en su programa, dice formas equivocadas de ver las riquezas. El dinero y lo que el dinero compra, cuando se refiere a riquezas, no nada más está hablando del dinero, sino de todas las cosas que tienes, se convierte en un problema cuando pensamos que puede hacer por nosotros cosas que en realidad no puede hacer. ¿Okay? Entonces, las formas equivocadas de ver a las riquezas es cuando las vemos como la forma de obtener ciertas cosas, que es lo que viene en su programa. Dice, ver las riquezas como la forma de obtener, en primer lugar, felicidad.
¿no? Si tú ves tu dinero y tus riquezas como un método para obtener felicidad, las estás viendo de forma equivocada. Y en uno de los retos de vivir en la sociedad materialista en la que vivimos, es que una buena parte de la publicidad que nos bombardea todo el tiempo está orientada a tratar de hacernos creer esa mentira, ¿no? de que las cosas nos van a hacer felices. Estuve buscando anuncios antiguos acerca de este tipo de conceptos y me encontré con uno que hizo la BMW que decía esto, fíjense, decía: si quieres ser feliz un día, compra una botella de vino. Si quieres ser feliz un año, cásate. Un año. Ya, el límite, ¿no? Si quieres ser feliz toda una vida, compra un BMW. O sea, fíjense el mensaje que nos está transmitiendo. Tu felicidad realmente depende de la cantidad de dinero que tienes, porque son las cosas que el dinero compra lo que te puede hacer realmente feliz. Un día, agarra la jarra. Te vas a arrepentir al otro día, pero ese día, y luego el matrimonio un año, pero toda la vida con un BMW. Miren, creer que el dinero y la felicidad están relacionados es una tragedia para el ser humano. Si tú crees eso, y es posible que lo creas y ni siquiera te hayas dado cuenta, pero si tú crees que el dinero produce felicidad, ¿sabes qué hace el dinero? Te esclaviza. Porque entonces todo el tiempo estás persiguiendo dinero porque piensas que ahí viene la felicidad. Y entonces vas a caer en uno de dos grupos. Hay gente que quiere más dinero, pero nunca puede ganar más dinero del que apenas necesita para sobrevivir, y es infeliz y piensa que es infeliz porque no tiene dinero. Y hay otro grupo de gente que sí gana mucho dinero, más del que necesita para vivir, pero no le satisface, no lo hace feliz, y entonces siempre necesitan más. Siempre piensan que un poquito más ya los haría felices. Eclesiastés 5:10, escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio que había existido, dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Ese es el problema con el dinero, amarlo. Dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. El dinero produce comodidad, pero la comodidad no es necesariamente felicidad. Entonces, fíjate, lo que nos está diciendo Salomón es una cosa muy importante que si la entiendes va a transformar la manera en que ves las cosas. Si no aprendes a ser feliz con lo que tienes hoy, no vas a ser feliz nunca. ¿Oíste eso clarito? Yo no sé cuánto tienes, cuánto ganas, tengas lo que tengas, o aunque no tengas nada, si no aprendes a ser feliz con lo que tienes en este momento, no vas a ser feliz nunca. ¿Sabes por qué? Porque el dinero y la felicidad no están relacionados. Uno no es un efecto del otro. Si eso fuera cierto, toda la gente que tiene mucho dinero sería muy feliz. ¿Es eso cierto? Yo conozco montones de personas que tienen mucho dinero y son profundamente miserables. Conozco a gente con mucho dinero que es feliz, pero es gente que la ve como Dios la ve, la riqueza. La gran mayoría no lo ve así, y entonces es gente que es miserable. Y también conozco a gente que no tiene nada y es feliz. Entonces, el problema no es que tengas o que no tengas. En mi experiencia, el problema con la gente que no tiene, pero que ve el dinero como una forma de proveer felicidad, es que están tan preocupados por lo que no tienen que no pueden disfrutar de lo que sí tienen. No lo ven. Entonces, ese es un terrible engaño. ¿Okay? Número 2, vemos a las riquezas como la forma de obtener significado. Significado. Miren, todos los seres humanos tenemos la profunda necesidad de sentirnos importantes. Es algo que traemos en el corazón y no nos damos cuenta que está puesto ahí para que busquemos a Dios. Pero la gente, por tratar de satisfacerlo, está tratando de que su vida tenga sentido a través de las riquezas. Pensamos que si nos hacemos de dinero, si tenemos poder, si tenemos muchas cosas, entonces ya nos vamos a sentir muy importantes, ¿no? Nos vamos a sentir respetados, a lo mejor nos vamos a sentir poderosos, famosos. Vean cómo nuestra sociedad admira a la gente que tiene muchas cosas, que gana mucho dinero. Pero Jesucristo nos advirtió en Lucas 12:15, dice: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienes. O sea, tu importancia como persona no tiene que ver con la cantidad de cosas que tienes.
Miren, el engaño de estar esperando el aplauso y el reconocimiento de la gente va por dos lados. Para empezar, te vas a dar cuenta con que la gente te admire y te aplauda, tampoco llena. O sea, no es una llenura real. Pero en segunda, es frágil y pasajera. Y dice, no te llena, y lo podemos ver. ¿Cuántos atletas, cantantes, actores, actrices conocen que ya se deberían de haber retirado, pero se rehúsan? ¿Los han visto? Ya apenas si pueden en la cancha, pero no se quieren salir. ¿Por qué? Porque viven del aplauso, del reconocimiento de la gente. Y vean lo frágil que es esa fama. O sea, la verdad es que puedo encontrar tantas historias y contarles de gente que se volvió famosa, fue una llamarada y de repente pasa y la gente los olvida, ¿no? Incluso algunos los odian. Cuando se dan cuenta que son simples seres humanos, igual de pecaminosos que todos los demás, entonces ya no los admira la gente. Eclesiastés 1:11 dice, ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. La fama de ayer, hoy ya no existe. Estaba con unos niños que estaban jugando fútbol, soccer en Houston. Les digo, ay sí, Pelé. Y voltearon y dijeron, ¿quién? Les dije, Messi. Sí, Messi. Pelé. Nuestra generación a lo mejor, ¿no? Pero las generaciones pasan y se olvidan de la fama de los anteriores. Y el tercero, dice, vemos el dinero como la forma de obtener seguridad. Y miren, el dinero y las riquezas vistos con ojos físicos nos dan esa sensación, ¿no? O sea, ¿cuánta gente cuando tiene dinero, si tiene ahorros, si tiene un ingreso asegurado, se sienten seguros, se sienten tranquilos, pero si de repente eso desaparece, se sienten totalmente inseguros? Es de lo más común. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, su joven aprendiz, en 1 Timoteo 6:17, le dice que a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios. Él nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, bueno, los ricos. Yo no soy rico, ¿no? A los ricos de este mundo. Fíjate, si tú tienes dinero en la bolsa o en el banco, comida en el refrigerador, ropa para ponerte mañana que no sea la que traes puesta hoy y un techo en donde vivir, estás mejor que más o menos el 95% de la población del mundo. O sea que te está hablando a ti. Los ricos de este mundo dicen, no pongas tu confianza en las riquezas porque son inseguras. Miren, pensar que la riqueza da seguridad es un engaño también de más de una forma. Para empezar, es un engaño a corto plazo. O sea, el que tú creas que tener riquezas te da seguridad, se contradice con toda la evidencia que hay en el mundo. O sea, hay una lista, me puse a buscar a toda la gente, pero la verdad es que es interminable, de gente que se ha hecho de mucho dinero y hacer más dinero los convirtió en gente más insegura. Dice, John Paul Getty, que llegó a ser el hombre más rico del mundo, era famoso por su inseguridad. Michael Jackson, que cuando estaba en el pináculo de su carrera, era el cantante mejor pagado, era totalmente inseguro. ¿Saben quién fue Howard Hughes? Howard Hughes lo tengo muy grabado porque mi papá trabajó en una de sus empresas, Hughes Air West. Pero aparte se me quedó muy grabado porque hace muchos años hice un retiro para un grupo de ejecutivos de muy alto nivel y nos fuimos de retiro a Acapulco y nos quedamos en el Hotel Princess, no sé si lo conocen. En su época el Hotel Princess era una maravilla y el director de la empresa se quedó en la suite presidencial del Princess. Y cuando entramos a la suite presidencial, que era donde hicimos el retiro, es un lugar muy grande, la persona que nos llevó nos dijo, aquí se encerró Howard Hughes los últimos años de su vida y aquí murió. Howard Hughes en los últimos años de su vida rentó el piso superior del Hotel Princess, se encerró en la suite presidencial y no permitía que nadie subiera a ese piso más que un guardia que le llevaba de comer todos los días. No confiaba en nadie más, de hecho el guardia mismo tenía que probar su comida antes y después comía él. Estaba tan inseguro, tenía tanto miedo que ahí se encerró hasta que se murió. Multimillonario. Entonces a corto plazo
No es cierto. Pero aparte, ¿ya se dieron cuenta de lo volátil que es el dinero? Con la facilidad que de repente toda riqueza o posibilidad de ingreso desaparece. Miren, nosotros como generación tuvimos, no sé si es el privilegio o la maldición, pero atravesamos por la pandemia, una pandemia a nivel mundial. ¿A qué velocidad de repente dejamos de tener ingresos todos? De un día para otro. O sea, Dios puede sacudir al mundo de un día para otro para que te des cuenta que tus riquezas en este mundo no sirven de nada. Lo único que permanece para siempre es Dios. Ahora, el dinero por sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo importante es cómo lo ves. Y de la manera en que tenemos que verlo es como Dios lo ve. ¿Saben cómo ve Dios al dinero? Para Dios el dinero no es otra cosa que una herramienta, nada más. Que puede ser utilizada como todas las herramientas para el bien o para el mal. Entonces Dios lo ve como una herramienta y de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, esa herramienta tiene 4 usos muy importantes. A lo mejor tiene más, pero estos 4 son básicos. Y se dice su programa, Dios ve nuestras riquezas como una herramienta para, número 1, guiar nuestro corazón hacia Dios. O sea, Él está tratando de usar tus riquezas, si le haces caso a Dios, para guiar tu corazón hacia Él. Porque lo que Dios persigue es tu corazón, no tu dinero. Y si entiendes ese concepto, miren, este concepto es la base de todo lo demás que vamos a ver. Si tú no entiendes o aceptas este concepto, todo lo demás que voy a decir no tiene sentido para ti. Dios está persiguiendo tu corazón. Miren, Jesucristo habló muchísimo acerca del dinero. De hecho, si estudian los evangelios, se van a dar cuenta que un versículo de cada 10 menciona el dinero. 16 de las 38 parábolas que usó Jesucristo estaban relacionadas con dinero o riquezas. Habló mucho acerca del reino de Dios y del cielo, pero en muchas de esas ocasiones lo estaba equiparando al uso del dinero. ¿Por qué? ¿Será que el dinero es el tema más importante en la Biblia? Evidentemente no. Pero ¿saben por qué habló tanto del dinero? Porque el uso que tú le das al dinero revela el estado de tu corazón. En Mateo 6, versículos 20 y 21, Jesucristo dijo, más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Y aquí viene el versículo clave, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. O sea, este versículo es la clave, porque nos dice que tu percepción de las riquezas revela el lugar en donde tú has puesto tu confianza y tus prioridades. ¿En dónde reside tu confianza y tus prioridades? Dice, la definición teológica de idolatría es poner tu confianza en algo creado como fuente de tu esperanza, felicidad, seguridad o significado. Entonces, ¿en dónde está puesta tu confianza? Dios sabe que tu corazón es lo que dirige todo en tu vida. ¿Verdad? Tu corazón te va dirigiendo, te des cuenta de esto o no. Y se encuentra dirigido hacia lo que más atesoras. Y esto es algo que lo experimentamos nosotros constantemente y ni cuenta nos damos. Miren, por ejemplo, si tú ahorita empiezas a considerar comprar un coche nuevo y te pones a estudiar diferentes marcas y modelos y escoges uno, te voy a decir lo que va a pasar cuando digas, este es el que quiero comprar, de pronto lo vas a ver por todos lados. A donde volteas hay uno. Dices, ay, ahora aparece por todos lados. No, ahí ha estado siempre, pero tu corazón no estaba ahí antes. Y ahora ahí está tu corazón, entonces ahora lo andas viendo por todos lados. O si te interesa una persona, los hombres empiezan a cortejar a una mujer, las mujeres se interesan en un hombre y no te lo puedes sacar de la cabeza. Todo te lo recuerda, ¿no? En todo el tiempo estás pensando en esa persona. ¿Por qué? Pues porque tu corazón está puesto en esa persona. Entonces, fíjate, cuando nosotros lleguemos a darnos cuenta de que lo único que necesitamos y lo más importante en este universo es Dios, es decir, si se convierte en tu tesoro, tu corazón lo va a perseguir de forma natural. Lo vas a ver por todos lados. Todo te lo va a recordar. Y si lo has experimentado, sabes de lo que estoy hablando. Cuando dices, cada cosa que sucede me recuerda a Dios. Entonces, fíjate lo que esto significa. Tu tesoro dirige tu vida y Dios lo que quiere es que lo dejes a Él dirigir la tuya. Y por eso dice, pon tu tesoro aquí. Ven a mí. Si no lo haces, entonces el dinero se va a convertir en un obstáculo para que puedas seguir a Dios.
Piensen, por ejemplo, en el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? A lo mejor no conoces la historia, pero en los evangelios nos cuentan de un joven que de pronto se acercó a Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dijo: pues, obedece todos los mandamientos. Dijo: ya los obedezco desde niño. Entonces vende todas tus propiedades, regálale el dinero a los pobres y sígueme. ¿Y qué le pasa al joven? Se entristece, baja la cabeza, vuelta en nu y se va. O sea, no puede seguir a Jesús porque le da miedo soltar su ídolo. A lo mejor dices: entonces de acuerdo a ese versículo tengo que vender todo. No. Dios ve en el corazón de ese joven y sabe cuál es su ídolo. Este es tu ídolo, suéltalo y sígueme. Y no lo pudo seguir. ¿Se imaginan qué oportunidad tuvo ese joven? O sea, si se apareciera ahorita Jesucristo aquí y te dijera algo como eso y te dijera: deja esto y sígueme, ¿podrías? Porque este tuvo la oportunidad y no lo hizo. Dios quiere que veamos al dinero como Él la ve. Es una herramienta que nos ayuda en primer lugar a dirigir nuestro corazón de forma correcta hacia Dios. Fíjate, Dios sabe que si tú no aprendes a amarlo más que al dinero, tu relación con Él nunca va a ser una relación sana, nunca. Porque tu relación con Él va a ser por interés. Si amas más al dinero, vas a decir: yo soy cristiano y te sigo, pero me vas a dar esto, ¿verdad? Ese es tu Dios, eso es lo que realmente quieres. Cuando digas: nada de lo demás importa, lo que necesito es a Dios en mi corazón, entonces te va a guiar Él. Entonces quiere que lo use tú para que tu corazón esté dirigido correctamente y aparte para muchas otras cosas: adorarlo, servirlo, bendecir a otras personas. Ahorita vamos a ver más, pero quiero que noten una cosa muy importante. Al inicio del versículo que acabamos de leer, Mateo 6, 20 y 21, dice: no acumules tesoros en la tierra, nos dice primero, acumúlalos en el cielo. ¿Por qué? Porque ahí es en donde valen realmente. O sea, lo que nos está tratando de decir es algo que de forma natural no nos cae al 20. Nos está diciendo: toda la riqueza que tienes aquí en la tierra, el dinero, no valen nada. No tienen valor real. Y nosotros pensamos que lo tienen, ¿no? Pero Dios nos dice: no, estás jugando con dinero de monopolio. ¿Han jugado monopolio? Hay gente que se apasiona con el monopolio, ¿no? Quieren destruir a todos los demás, se hacen de todas las casas, dejan a todos pobres, pero se apasionan, ¿no? Hasta se enojan si alguien les cobra. ¿Cómo si qué? ¿No? Cuando termina el juego, ¿qué pasa? No sales de ahí con todo el dinero. ¿No? Se regresa a la cajita, ¿no? Pues Dios te está diciendo: todo el dinero que tienes, todas las casitas y los cochecitos y todo, es dinero de monopolio, y cuando te mueres resulta peor que en el juego porque no se regresa a la cajita, se lo quedan todos los demás. Se lo gasta tu familia, ¿no? Tienes que entender esto: no te vas a llevar de este mundo absolutamente nada físicamente hablando, nada. Me recuerda al multimillonario que está en su lecho de muerte y le dice a su esposa: ve, saca del banco $10 millones, ponlo en maletas y ponlo en el techo de la casa. Y la esposa le dice: ¿para qué quieres que haga eso? Dice: porque cuando me muera me las voy a llevar al cielo, vamos a ver si me puedo llevar algo o no. Y la esposa obedientemente pone las maletas y cuando se muere sube corriendo a ver si siguen ahí las maletas y ahí están, ¿no? Y dice la esposa: este menso, le dije que las pusiera en el sótano, ¿a poco pensaba que se iba a ir al cielo? ¿No? No nos podemos llevar absolutamente nada de este mundo, ¿no? Pero lo que nos está tratando de decir Dios es: los tesoros reales, los únicos que realmente valen, son los que obtenemos allá. ¿Y sabes cómo los obtenemos? Cuando invertimos nuestros valores terrenales en las cosas correctas. O sea, tienes la oportunidad de invertir con lo que ganas aquí, pero tienen que ser las cosas correctas. Imagínate cómo jugaría la gente Monopolio si las reglas dijeran: el que más le ayude a los demás, ese es el que gana. El juego se jugaría muy diferente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que Dios nos dice: usa tus ganancias, tus tesoros, tus riquezas terrenales de forma adecuada y estás invirtiendo en donde sí cuentan. ¿Cuáles son esas inversiones? Vamos a verlas. Dios ve nuestras riquezas como una herramienta para mantener el trabajo en su iglesia, ¿no? O sea, el plan de Dios
para proveer para su iglesia, para que su iglesia haga todo el trabajo que tiene que hacer, se llama diezmo. ¿Okay? Así le puso Dios. ¿Okay? Malaquías 3:10, y noten que estoy leyendo nada más la primera parte, ahorita vamos a ver la segunda. Malaquías 3:10 dice: traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. ¿Por qué habla de alimento? Porque esa era una sociedad de agricultura muy diferente a la nuestra. Fíjense, el origen del diezmo está en Levítico 27, versículo 30, en donde dice: la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Ahí es una repetición porque apartada para el Señor y santa significa lo mismo. Algo santo es algo que está apartado para el uso del Señor. ¿Okay? Entonces, diezmo significa 10% de lo que producimos. Y nos aclara en Proverbios que está hablando de los primeros frutos de lo que producimos. No si te sobra, sino de los primeros frutos. Hay que apartarlos. Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de sus cosechas. Ahora miren, vamos a platicar un momento, porque la triste realidad es que hay muchos lugares que se llaman iglesias a sí mismos, que le han dado un terrible nombre al cristianismo, porque ha habido muchos individuos que se han enriquecido literalmente de sus iglesias, ¿no? Del dinero que la gente diezma para el trabajo del Señor, y estos abusan y entonces lo utilizan para enriquecerse. Nuestro principal objetivo en la iglesia no es dinero. Esto no es un negocio. ¿Okay? Este edificio es de la iglesia, no es de nadie. Lo construimos entre todos y nuestra esperanza es que dure por generaciones. Tenemos un staff muy limitado al que le pagamos un salario, y si platicas con ellos te van a decir: no les pagamos mucho dinero, les pagamos lo necesario para vivir. ¿Ya? Trabajamos arduamente para servirles a ustedes. Todas las consejerías que damos, las bodas, los funerales, nuestro ministerio de amor en acción que alimenta a familias que están en necesidad, que visita a los enfermos, todo eso es producto del trabajo de la iglesia. Pero la iglesia necesita recursos para trabajar, y lo maravilloso es que tú puedes ver cómo nuestros diezmos, porque todos diezmamos, están trabajando para la iglesia, ¿no? Pues nada más voltea a tu alrededor. Todo lo que sigue sucediendo aquí es gracias a nuestros diezmos. Ahora, a lo mejor tú te preguntas: ¿por qué el 10%? ¿Has leído la Biblia? O sea, si entiendes lo que está pasando aquí, fíjate, todo lo que tú tienes viene de Dios. Y hay gente que dice: yo trabajo muy duro por el dinero. Sí, ¿y quién te dio la capacidad de trabajar? Las oportunidades, ¿quién te equipó para poder trabajar? Todo lo que tienes viene de Dios. ¿Por qué nada más el 10%? Si tú le pusieras un negocio a una persona y le dijeras: yo te voy a equipar, voy a poner el edificio, te voy a enseñar el know-how, tú nada más manéjalo, ¿le dirías: a mí nada más dame el 10%? ¿Cuánto le pedirías? Pues a lo mejor el 60, el 50, ¿no? Entonces cuando piensas en el Dios, piensa: nada más el 10%, porque el negocio es del Señor, todo lo que yo tengo es del Señor. Y miren, yo sé que nada más estar hablando de estas cosas tiene a algunas personas aquí incómodas. O sea, ya estás molesto porque estamos hablando de dinero. Sabiamente Rick Warren dice que el nervio más delicado es el que va del corazón a la cartera, ¿no? O sea, entonces cuando se habla del dinero hay gente que luego le saca las uñas. ¿Sabes por qué hablo del diezmo? Arriesgándome que alguien malinterprete y piense que todo esto es nada más cerca del dinero. Te voy a decir por qué. La segunda parte de Malaquías 3:10 dice: pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Entonces en la primera parte del versículo dijo: traigan íntegro el diezmo a mi templo, pruébenme en esto. Este es el único concepto en toda la Biblia en donde Dios dice: pruébame. En los demás dice: no me andes probando. Pero en este dice: pruébame, diezma, y vamos a ver si no te doy bendición hasta que sobreabunde. En otras palabras, si yo no te hablo del diezmo, te estoy privando de bendiciones sobreabundantes aquí y allá. Porque aquí sí se refiere a también aquí. Y no está diciendo: diezma y vas a ver cómo te hago millonario. Está diciendo: te voy a bendecir. Y platica con gente que diezma y te van a dar testimonios de cómo Dios cumple su palabra en este sentido. Pero bueno, ese es uno de los usos en donde cuando diezmamos estamos invirtiendo en la eternidad y aparte estamos ayudando aquí en la tierra.
Muy bien. Aparte, número 3, dice, Dios ve el dinero como una herramienta para impulsar mi crecimiento. O sea, a Dios lo que más le preocupa es tu carácter. Que tu carácter se parezca cada vez más a su Hijo Jesucristo. Y para moldearte al carácter de Jesucristo, Dios usa un montón de métodos. Aquí hemos hablado muchas veces cómo hay veces que la adversidad misma, cuando atraviesas por la adversidad y te tomas de su mano y lo ves actuar en tu corazón en la adversidad, te moldea. Hay veces que Dios nos atraviesa por desiertos espirituales, ¿no? O sea, por más que tratas de encontrarlo y estás en oración y no lo escuchas y no ves su rostro, y entonces te aferras tanto en perseguirlo que para cuando lo encuentras ya estás mucho más cerca de Él. Son métodos que Él utiliza, ¿ok? Pero otra forma en la que Dios espera que tú crezcas es que conozcas cada vez mejor a su Hijo Jesucristo. Dice 2 de Pedro 3:18, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. O sea, tenemos que aprender a conocerlo profundamente. Y a lo mejor te preguntas, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el dinero? Necesitas invertir en tu crecimiento espiritual, en ti mismo. Tú sabes la cantidad de libros, estudios, conferencias, cosas que te pueden abrir los ojos a cosas que no habías pensado. Miren, uno de los errores que cometemos muchas veces como cristianos es pensar, si yo doy mi diezmo, entonces lo que sobra, todo el 90%, ya lo puedo usar como yo quiera. Miren, si pusieron atención al proverbio que acabamos de leer, lo puedes encontrar atrasito en tu programa Proverbio 3:9, ¿se fijaron que habla de dos conceptos? Dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos. Está hablando de dos cosas. Dice, honralo con tu diezmo y con tus riquezas. Tenemos que honrar a Dios en la manera que administramos el dinero aparte del diezmo. Entonces, ¿cómo honro a Dios con mis riquezas? Pues estamos hablando de muchas diferentes formas, pero una de ellas es ¿cuánto inviertes tú en tu propio crecimiento espiritual? Proverbios 23:23 dice, y esto es literal, dice, compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. O sea, hay tantas cosas en las que puedes crecer espiritualmente estudiando cómo ser una mejor pareja, cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor líder. O sea, puedes crecer espiritualmente invirtiendo en ti. Muchas veces, sobre todo cuando estamos estudiando en exégesis la Biblia, cuando vamos en orden estudiando libros, estudiamos pasajes y me bajo y hay gente que se me acerca y me dice, oye, yo he leído ese pasaje más de una vez y nunca lo había entendido como lo acabas de explicar. ¿Cómo le haces? Les digo, estudio, compro libros, leo acerca de gente que mucho más inteligente que yo que ha estudiado la Biblia. Tienes acceso a las mentes más brillantes que han caminado este planeta, que se han dedicado a estudiar la palabra de Dios. ¿Inviertes en eso? ¿Tiempo, energía, dinero? Dios quiere que crezcas. Y ahí es en donde muchas veces el engaño de la riqueza entra, porque dices, eso o confort, ¿no? O comodidad, y te parece más valiosa una que la otra. Entonces ya caíste en el engaño de las riquezas. Pero si de verdad quieres madurar, tienes que invertir también en ti. Y por último, y muy importante, Dios ve el dinero como una herramienta para transmitir su amor y extender su reino. El amor es la fuerza que la familia de Dios utiliza para la expansión del reino de Dios. Jesús decidió que el amor iba a ser el cimiento de su reino. En Juan 13, en versículos 34 y 35, Jesucristo dijo estas palabras: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Dice, hasta ese momento en la historia, todos los reinos que se extendían, todos los imperios que crecieron a tamaños impresionantes, se extendieron a través de la fuerza, a través de la violencia. Y Jesucristo viene y le dice a sus seguidores, yo les voy a dar un nuevo mandamiento. Nosotros nos vamos a extender a través del amor. Con el amor es que ganamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ve el amor en acción? El amor en acción, porque la palabra que utiliza Jesucristo cuando dice ahí, ámense los unos a los otros, es una palabra que es ágape, que es un amor sacrificial, no es un amor de sentimiento. No está diciendo siente amor por los demás, está diciendo haz cosas por los demás.
Entonces, ¿cómo extendemos el reino? ¿Cómo se ve el amor en acción? Cuando invierto de mí, y ahí estoy hablando de todo, mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi casa, mi coche, todo lo que yo poseo en los demás. Miren, hay algo que sucede en la vida de la gente que solamente lo saben los que realmente dan de sí para estas cosas. La gente que más coopera, la gente que más trabaja con amor para la extensión del reino, es la gente que más disfruta de su vida. Es la gente que más crece espiritualmente. Pero tienes que tener muy claro que la verdadera motivación atrás de todas estas cosas tiene que ser el amor real. Porque es posible dar sin amar. O sea, hay gente que da por las razones equivocadas. Lo que quiere es reconocimiento, quiere aplauso, quiere que todos vean cuánto da, ¿no? Y entonces, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 13:3. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, si entrego mi cuerpo para tener de qué presumir, pero no tengo amor, nada gano con eso. O sea, si tú haces estas cosas para poder presumir, está diciendo Pablo, para poder jactarte, que todo el mundo vea y te aplauda, esto no produce dividendos en el cielo. Ya obtuviste tu recompensa aquí en la tierra, ya te aplaudieron, te dieron tu diploma, cárgalo y ahí cuélgalo en tu cuarto, porque eso es todo lo que vas a recibir. Dice, esto tiene que ser real. Tú puedes dar sin amar, pero ¿sabes qué no puedes? No puedes amar sin dar. Eso es imposible. De hecho, aquí la Biblia, en la primera carta de Juan, el apóstol Juan, nos explica lo que el amor es. Fíjense, 1 Juan 3:16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. ¿Qué está diciendo Juan? ¿Que nos tenemos que morir por alguien? ¿O que tenemos que dar de nuestra vida por nuestros hermanos? Tenemos que sacrificialmente ayudar, invertir para extender el reino de Dios con nuestros hermanos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque ¿cuál es nuestro encargo? ¿Qué nos dejó encargado Jesucristo? Miren, me encanta este versículo que vamos a leer porque es un eco que viene desde el Antiguo Testamento y vean cómo llega y impacta totalmente el Nuevo Testamento. Isaías 49:6 dice, yo te pongo ahora como luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Suena familiar eso? Hasta los confines de la tierra quiere que seamos luz. ¿No suena como a Mateo 5:16? Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos vean sus buenas obras y alaben al Padre que está en el cielo. Él quiere que seamos luz, que llevemos su salvación, su reino, que se extienda. Y la manera en que logramos eso, en buena medida, es contribuyendo con nuestras riquezas. Cada vez que viene nuestra querida misionera Dani, nos dice, a lo mejor tú no puedes ir a los confines de la tierra, como ella está en los confines de la tierra. Dice, pero cuando tú contribuyes y nos ayudas a ir, tu dinero está contribuyendo por ti. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo también. Dice el apóstol Pablo, si leen el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando empieza la iglesia, hay una discusión con los primeros cristianos que eran judíos, que no creían que el evangelio era para todo el mundo. Y entonces cuando los gentiles empiezan a convertir, empiezan a discutir entre ellos y Pablo tiene que regresar a Jerusalén para tener un concilio y llegar a un acuerdo y que se den cuenta que el Espíritu Santo puede salvar a quien le dé la gana, ¿no? O sea, no tiene que ser judío. Y cuando terminan ese concilio, la iglesia de Jerusalén, que es una iglesia muy pobre porque está perseguida por los judíos, perseguida por los romanos, les confiscan todas sus cosas, los tienen perseguidos todo el tiempo, le dicen a Pablo, nada más no te olvides de nosotros. Que las iglesias que están formando, algunas de las personas que se convirtieron en Asia Menor eran gente de mucho dinero. Entonces no se olviden de nosotros y ayúdenos. Entonces Pablo organizaba colectas y se las llevaba a la iglesia de Jerusalén que seguía creciendo, pero sin recursos. Y fíjense lo que le dice a los corintos, que son gente que está contribuyendo, 2 Corintios 9, a partir del versículo 12 les dice, porque al llevar esta ayuda a los hermanos, no solamente les llevamos lo que les haga falta, sino que también los movemos a dar muchas gracias a Dios. Y ellos alabarán a Dios, pues esta ayuda les demostrará que ustedes obedecen el evangelio que profesan, al evangelio de Cristo. También ellos honrarán a Dios por la generosa contribución de ustedes para ellos y para todos. Entonces, fíjense, de acuerdo a todo lo que hemos estado estudiando, cada vez que yo doy de mi tiempo o doy de mi dinero, no solo estoy cooperando para la extensión del reino, estoy invirtiendo
en la eternidad. Dice Lucas 16:9, por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. ¿Qué está diciendo Lucas? ¿Vamos a sobornar a la gente para que se vaya al cielo? ¿O está diciendo, usa tus riquezas para ganar gente para Dios, para que cuando llegues va a haber quien te va a estar esperando? Miren, este es un concepto. Yo creo que el uso más elevado del dinero, de la riqueza, de tu tiempo es ¿cuánta gente va a estar en el cielo gracias a cosas que tú hiciste? Gracias a tus contribuciones. O sea, muchas veces nosotros hacemos pequeñas acciones, pequeñas contribuciones y no tenemos idea de cómo reverberan a través de generaciones. Estábamos platicando de esto, Karina y yo, el otro día, y estábamos pensando en Terry Hendricks. Terry Hendricks fue el pastor aquí en Cancún que se pasó casi 2 años preparándome. Él se fue de Cancún antes de que la iglesia iniciara. O sea, él nunca ha visto esta iglesia. No los conoce a ustedes, nunca ha visto este edificio, no sabe lo que pasó en Cancún. Pero cuando llegue al cielo y lleguemos todos al cielo, de alguna manera, de acuerdo a lo que este versículo dice, vamos a saber que él contribuyó de alguna manera. Imagínate a cuántas vidas han sido tocadas por esa contribución que él hizo. Entonces, y tú pregúntate, ¿cuánta gente será que va a estar en el cielo gracias a lo que yo estoy contribuyendo, a lo que yo estoy haciendo? Esa es la inversión más valiosa que puedes hacer, porque fíjate, lo único eterno que hay en este mundo son la palabra de Dios. Dios es eterno, pero de las cosas físicas solamente la gente a tu alrededor tiene un espíritu que es eterno. Entonces, ¿cuánto estás contribuyendo para que esos espíritus estén en la eternidad, en la presencia de Dios? Miren, quiero terminar con un par de conclusiones. En primera, miren, es curioso porque la visión que te va a bombardear desde el momento en que salgas de este edificio es: tú preocúpate por ti mismo, date a ti todos los gustos que tú quieras y te vas a sentir mucho mejor. Y lo irónico del asunto es que la gente más envidiosa y más egocéntrica es la gente más amargada y más infeliz. Y la gente que es más generosa y más caritativa es la gente que más gozo, más paz tiene en su corazón. Tú vas a decidir a quién quieres servir, si a ti o a Dios. Pero la Biblia nos enseña que servir y ministrar a los demás es lo que te va a dar gozo real, paz y aparte inversión eterna. Por otro lado, parecería, juzgar por el tema del día de hoy, que lo que estoy diciendo es: no podemos utilizar el dinero más que para cosas del Señor. Hay de aquel individuo que se lo gasta en otra cosa. Miren, el mensaje de hoy no es un mensaje de cómo administrar tu dinero. ¿Okay? Vamos a empezar iniciando el año, vamos a estudiar el libro de Santiago completito, en orden. Y entonces vamos a atravesar por una parte en donde nos va a enseñar cómo se administra el dinero. Este es un mensaje en donde lo que necesitas ver es cómo Dios ve el dinero simple y sencillamente como una herramienta. ¿Okay? La única cantidad específica de la que habla es el diezmo. Lo demás lo vas a administrar tú tratando de honrarlo a Él de la mejor forma posible. Lo único es el diezmo. Y miren, di una clase de introducción a comunidad de fe recientemente en Houston y una persona se acercó y me decía: es que no sé si firmar el compromiso porque dice que tengo que diezmar y no tengo trabajo. Y le dije: pues el 10% de 0 es 0. O sea, no sé por qué estás tan preocupado, ¿no? O sea, no hay una cantidad específica, dice ahí que de lo que ingresas, ¿no? Pero bueno, yo sé que este es un tema complicado. Sé que los problemas económicos nos afectan a todos y aparte sé que estamos en un momento de incertidumbre mundial. ¿No? Ahora sí no hay ni a dónde, ni a Mérida nos podemos escapar, ¿no? O sea, pero precisamente por eso es tan importante este tema, porque necesitas aprender a depender de Dios, a confiar en que Él es el que provee, que no dependes de cosas aquí, sino de Él. Y esa debe ser tu batalla diaria. Predicarte a ti mismo que necesitas confiar en Dios, porque eso va a hacer que el engaño de las riquezas no te atrape, que todo el tiempo estés predicándote a ti mismo. Fíjate, te invito a que este versículo lo cuelgues en alguna pared y lo leas todos los días. Hebreos 13, versículos 5 y 6, ya no me cabía, está en la parte de atrás del programa. Dice: manténganse libres del amor al dinero
y conténtense con lo que tienen. Y ahí están las dos cosas. No pongas al dinero como lo más importante y disfruta de lo que ya tienes. Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. Predícate eso todos los días y vas a ver cómo el engaño de las riquezas no te va a atrapar y vas a vivir para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor. Vamos a orar, chicos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu palabra que es poderosa, Señor, que es clara, aunque a veces nosotros mismos nos cerramos a ella porque caemos en las trampas de este mundo. Pero te doy gracias, Padre, por esta palabra que hemos recibido y te pido con todo el corazón, Señor, que trabajes en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Yo sé que estamos en diferentes momentos espirituales. Hay gente que ve estas cosas con más claridad y gente que en este momento está batallando con este concepto. Y te pido que mientras estoy orando, Señor, tu Santo Espíritu toque esos corazones, les haga sentir tu presencia y tu paz y les haga entender que realmente nos amas, que el dinero es irrelevante. El dinero no es más que una herramienta que viene y va, pero tú eres eterno y tú eres todo lo que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a poner totalmente nuestra confianza en ti y a vivir para tu gloria. Te pido todas estas cosas, Señor, en el poderoso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.